Más de uno. Iniciamos. La pregunta si el tamaño del pene importa ha estado en las conversaciones populares por muchos años. Algunos dicen que no importa para nada y otro que es un factor muy importante. Es difícil saber hasta dónde las respuestas femeninas son sinceras o no al respecto. Lo que sí es un hecho es que a muchos hombres es un tema que les causa controversia y curiosidad. Hoy en tu programa Más de Uno platicaremos sobre ¿el tamaño importa? Obsesión de hombres o mujeres. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues estamos muy contentos de estar en este programa. Estás en tu programa Más de Uno en Radio Mujer 1040, el sexto sentido de la radio. Yo soy Carlota Tello y vamos a hablar de un tema hoy muy interesante que es un mito. Es un mito en nuestra cultura, es un mito en Occidente y vamos a hablar con el doctor Ramón Barajas Morfín acerca del mito de si el tamaño importa o no. Por supuesto, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. El tamaño del miembro viril, del pene. Si importa o no, porque pues esta cultura ha sido una cultura de una gran tradición romana. Por ejemplo, si nos acordamos un poquito de la sexualidad y de esta historia de la sexualidad que a mí, bueno, me puede llegar a apasionar, nos acordamos que los griegos, 350, 400 años antes de Cristo, para los griegos un pene pequeño era lo elegante, era lo nice, era lo bien visto, ¿no? Entonces, pues ellos, si vemos las estatuas, si vemos al David, por ejemplo, pues es un pene pequeño y era lo estético. ¿Por qué? Porque para los griegos, pues había dentro de su filosofía, de su manera de ver el mundo, pues lo estético, la belleza era muy importante para ellos, la didáctica, ¿no? Es la filosofía para ellos. Sin embargo, después de Cristo, unos años después, del 300 en adelante, o antes, ¿no? Desde cuando Jesús nace, pues ya está el Imperio Romano. Y desde ese tiempo en adelante, para los romanos era muy importante el tamaño del pene. Esto confería poder. Incluso he leído cosas entre el siglo II y III, IV después de Cristo que decían que los poderosos que tenían que despachar, quiero decir que están en un despacho y toman decisiones apoyando a la gente, de repente se hacían la túnica a un lado y para demostrar poder ante los que tenían frente a ellos, tenían el pene erecto. Y eso tenía que demostrar poder. Entonces, a partir de ahí, doctor, bueno, no te he dado las gracias y la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Sí, muchas gracias. El doctor Ramón Barajas, gracias por haber aceptado la invitación. Pues esta herencia cultural, ¿no? De Roma, que heredamos también la familia, porque ahí inicia el pater famela con la madre, los hijos, etcétera. Heredamos un montón de cosas que son arrastradas hasta nuestros días, ¿no? Y que últimamente, pues en siglo XX y lo que va del siglo XXI, pues los hombres sí se miran, ¿no? De repente cuando van al baño, bueno, lo hemos platicado contigo alguna vez, Sí. cuando están en el migitorio así como que de reojo, a ver quién la tiene más grande, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿qué tan importante es? A ver, platícanos. Bueno, y también cuando estás en la escuela, cuando estás chico, hacen concursos a ver quién la tiene más grande. Sí, claro. Y entonces se bajan los pantalones en el baño, todos, un montón, y empiezan, ¿no? Que tú estés más chiquita y así, ¿no? O sea, siempre el pene ha sido una situación de poder, ¿sí? Así es como lo hemos manejado, ¿sí? Y desde los romanos, como decías bien atinadamente, lo han manejado esto como que el que lo tiene más grande es el que tiene más poder. Exacto. ¿Sí? Entonces me imagino que el hombre que tenía el pene más grande del mundo, que fueron 34 centímetros, wow, era el más poderoso del mundo, ¿no? en esta situación, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que pues son muchos mitos, en torno a esto y la verdad es que tenemos una media
del pene en cuanto a lo grande o lo chiquito, ¿sí? Claro. Que son 13 centímetros, ¿sí? Esa es la media. Entonces, ahí, en base a esto, podemos decir, si es hacia atrás, todavía no rebasando los 7 centímetros, ¿sí? Es normal. Okay. Si rebasamos los 7 centímetros hacia atrás, sí, que ya 5, que ya 3, así, entonces ya decimos que es un micropene, ¿sí? Y si lo vamos hacia adelante, pues es un macropene, ¿sí? Claro. Entonces, ha habido muchos mitos, incluso que, por ejemplo, los negros son los que tienen el pene más grande, ¿sí? Pero vemos que también los blancos en algunas razas tienen el pene grande, ¿no? Claro. Entonces, es un mito porque hemos visto muchos estudios que se han hecho y no es tal situación, ¿sí? Entonces, son mitos de decir, pues el negro es el que tiene el pene más grande, ¿sí? Es por cuestión hormonal, por su color y todo lo demás que da, como por ejemplo, saliéndonos un poquito, que aumenta, por ejemplo, la testosterona, los andrógenos, en los negros, pues en los caucásicos, y aumenta pues el cáncer de próstata, por ejemplo. ¿Sí? Pero acá en esta situación es muy, muy curioso, porque yo he tenido, en mi experiencia personal, hombres de 2 metros con un pene de 7 centímetros. ¿Qué tal? O sea, no tiene relación con la estatura de No tiene relación, ¿sí? Muchas veces he tenido, por ejemplo, en otra ocasión, por irnos al otro extremo, tuve una persona, ¿cómo le podemos decir? De los enanitos, enanito, sí, así. Acondroplásico. O acondroplásico, bueno. Sí, pero para entendernos mejor. Para entendernos, un enanito que tenía su pene de donde está su rodilla hacia atrás. Imagínate lo largo que tenía el pene. Claro. ¿Sí? Y entonces dice uno, bueno, si el otro tenía 2 metros y tenía un pene chiquito, y entonces ¿cómo está la situación? ¿Sí? Claro. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo el programa? Yo creo que vamos a averiguar muchas cosas, vamos a aprender mucho con el doctor esta tarde. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. El tamaño promedio del pene, según estudios británicos, es de 13 centímetros en erección y 9 en estado flácido. Solo el 10% de los penes estudiados superan los 11 centímetros en estado flácido y los 15 en centímetros de erección. Continúa en Más de Uno. Ya regresamos contigo con este tema tan mítico, porque de verdad, pues a través de la historia ha cambiado. Un mito, acuérdate que siempre surge de una verdad a medias y que después se va reproduciendo con más añadidos conforme pasan las generaciones hasta que llega a ser un mito de este tamaño. ¿El tamaño importa? Hablando precisamente de los tamaños. Entonces, platicábamos con el doctor de que no tiene relación con la estatura de la persona. No. No, y aparte hay otra situación. Hay estudios, por ejemplo, se hizo un estudio en Italia, ¿sí? Donde las mujeres dicen que el pene, el tamaño se importa, ¿sí? Pero se hace otro en América Latina y dicen las mujeres que el tamaño no importa. No importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Dice la mujer, lo que importa es que la mujer se fija en la facies del hombre, en la estatura del hombre, y en lo largo de su cadera o la cintura, ¿sí? Y los hombros, ¿sí? Entonces se fija en esos detalles para acompañarlo junto con el pene, ¿sí? Y muchas mujeres han dicho que no importa cómo esté de grande o chiquito, siendo que tiene esos otros elementos, está bien. Órale. Porque en ese estudio dicen que, por ejemplo, puede ser un individuo completamente chaparrito y tener un pene muy grande y no es satisfactorio para ellas. Hay que entender que la mujer se debe de sentir protegida físicamente, pero aparte conquistada, ¿sí? Claro. Y ese es el detalle importante. Entonces, si tú o la persona que estemos hablando de un hombre, por ejemplo, haces toda esta faena, ¿sí? Pues vas a tener buenos resultados, así tengas el pene chiquito. ¿Por qué? Porque hay que entender que, por ejemplo, viendo la contraparte, la vulva y la vagina, ¿sí? Claro. Si vemos en la vulva, por ejemplo, y vemos en la vagina, al inicio
de donde se bifurcan estas dos, ahí es, digo, donde se unen estas dos, perdón, ahí es donde están las mayor sensaciones. La mayor sensación. Ajá. Entonces, ¿cuántos centímetros tenemos para llegar ahí? 5. 5, 4, 5. 4, 5. Sí. Entonces, eso sería lo que se ocupa de pene, ¿sí? Claro. Entonces, no es tanto que se ocupe un pene grande. Claro. Hay muchas personas que, aquí nos vamos a desviar un poquito, que ven películas pornográficas u otra cosa, donde por ejemplo esos penes son inyectados para que tengan erección. Una cosa que se me pasaba y es muy importante, que por ejemplo, hay que entender que el pene es sangre que está penetrando a los cavernosos. Claro. ¿Sí? Entonces, en un individuo que tiene un pene más largo, es más difícil la erección y dura menos. Ah, mira, qué importante. Yo no sabía eso. Fíjate, ¿qué tal? Sí. Ajá. Y en un hombre que lo tiene chiquito, pues dura más tiempo. Entonces aquí es el tiempo que dure tieso, ¿sí? Claro, eso es lo importante. Entonces la gente ve todos estos detalles y hay mujeres, o sea, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Claro. Hay mujeres que dicen, yo en vez de que quiera un pene muy largo, quiero un pene grueso, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque el pene grueso me va a raspar ahí donde está el clítoris y me va a raspar en la relación sexual, ahí donde está el punto G, y eso es lo que a mí me interesa. Claro, ¿sí? porque no ahí me está interesa la satisfacción. Sí, exacto, claro. no me interesa que esté grande. También he tenido la contraparte de mujeres que nos platican. Yo tuve un paciente que se amarraba o se liaba un pañuelo de esos que traen los hombres frecuentemente. Paliacate. Un paliacate, para darle la distancia que debería de penetrar a la mujer. ¿Por qué? Porque si no la lastimaba. Claro. O sea, tenía el pene demasiado grande, ¿sí? Entonces la lastimaba. Y por dichos de muchas mujeres, el pene grande lastima. Fíjate, sí. Entonces, hay que recordar... ¿Cuál necesidad, como decía nuestro querido Juanga? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Hay, por ejemplo, que entender que la vagina, ¿cuántos centímetros tiene? 11. Normal. El hongo un poquito más, 14, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ocupa? Pues un pene estándar normal, que son 13 centímetros. Claro, ¿sí? perfectamente. No más. ¿Sí? La naturaleza es sabia, doctor. La naturaleza es sabia. Entonces, eso es lo que ocupamos. Pero ahora, no hay que sentirnos, porque ahí es donde la mujer, como dicen, la riega, por decir otra palabra, ¿no? Con el hombre al decirle, pues lo tienen muy chiquito. Cuando en realidad lo que ayuda es todo el juego erótico, todo la habilidad, lo previo sí, claro. para una relación, no así lo grande del pene. El tamaño. Entonces, fíjense muy bien, tanto hombres como mujeres que nos están escuchando, realmente el tamaño no importa, importa la habilidad, la conciencia, el deseo, el estar compenetrados con el otro, el amor que se tienen en la pareja, el vínculo que van haciendo y que van logrando mediante las relaciones íntimas. O sea, eso es lo que realmente importa, ¿no? Sí. Pero... pues es difícil acabar con este mito después de tantos siglos, ¿no? Entonces, los hombres van a seguir, sobre todo en la adolescencia, en la niñez, como tú dices, van a seguir como pensando que se sienten mejor con un pene grande cuando lleguen a una relación, cuando lleguen ya a tener una pareja estable, que se comprendan, que se amen, que todo, pues se van a dar cuenta que no era tan importante, ¿no? No era tan importante, y luego como traemos pues tradiciones de mucho tiempo. Claro. Como el machismo que viene desde España, desde de los árabes, ¿sí? Entonces eso lo venimos arrastrando, ¿sí? Pero el pene no es importante que esté grande, ¿sí? Lo importante es que llegue a los 5 centímetros que estamos platicando. Y es suficiente. Y listo, ¿sí? Entonces, aquí lo que ya hace esto es porque tenemos tantas películas otra vez pornográficas donde hay penes muy muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay que acordarnos que las películas son hechas por actos, ¿sí? Y las van pegando y hacen como si fuera real todo. Claro, pero ¿sí? no es la realidad. Pero no es la realidad. Ahí. No es la realidad. Así es. Entonces, por ejemplo, yo les puedo asegurar que un pene que nos muestran ahí y que dure 15 o 20 minutos así con eso, así de grande, se va a caer, ¿sí? Se va a caer porque aparte nosotros en nuestra cultura que somos muy buenos para las grasas y todo, vamos a tener dificultad para llevar la sangre allá. Claro. ¿Sí? Y además, como es más largo,
no alcanza a llegar tan fácilmente la sangre a los cavernosos, ¿verdad? Claro. Entonces, pues cae más rápido. Y bueno, ¿de qué sirve tener algo largo y que rápido caiga? Claro. ¿Sí? Pues de nada. De nada. Porque de por sí las mujeres somos un poquito más lentas, ¿no? Exacto. En la curva sexual humana, en la curva de la relación sexual. No, lo dije mal. De la respuesta sexual humana, perdón, de la respuesta sexual humana, pues si el otro tiene una erección rapidísima y luego cae, pues nos vamos a quedar así como a medias, ¿no? Exactamente. En cambio, si tiene una erección sostenida, sí, pues vamos a tener más tiempo. Hay que acordarnos que para que dure un tiempo, porque ahí hay muchas situaciones. Cuando ya has penetrado, debe de ser de 5 a 13 minutos, ¿sí? Okay. De que estés tú ya con esa situación. Con el juego sexual. Con el juego sexual. Entonces, díganme, o sea, si hacemos una encuesta, ¿cuánta gente dura 5 a 13 minutos cuando tiene un pene demasiado grande? No, ¿sí? no es posible. No es posible. No es posible. Por la misma fisiología. Aunque hay muchas gentes que, por ejemplo, se adicionan otras cosas y dicen, no, yo sí, sí. Pero hay que ver la respuesta fisiológica, claro. ¿sí? Y hay que acordarnos en lo que se fija exactamente la mujer y listo. Claro. ¿Sí? Y una relación sexual es de dos, tiene que haber satisfacción en ambos, tiene que haber pues este poder compartido también, ¿no? Porque como decías al principio, pues el pene está relacionado con el poder fálico que se le ha dado a los hombres a través de pues cuántos siglos, ¿no? Como 35 siglos por lo menos. Entonces ese poder, de acuerdo al falo, pues es el que ha hecho todos estos mitos que de repente no tienen nada que ver en la realidad cotidiana de una pareja que se ama y que quiere tener buen sexo. Exacto. ¿No? Que eso es lo que nos interesaría en este momento y en este programa y en tu más de uno, que lo que queremos es que seas más feliz, que tengas un sexo más placentero, con mayor responsabilidad, pero también pues saludable en todos los sentidos, ¿no? Sí, emocionalmente y luego por último, hay que acordarnos de que cuánto es lo que debe de durar la penetración, ¿sí? Debe de ser el 95% el juego erótico y el 5% ya el final, claro, ¿sí? El final. Entonces, preocúpense por el 95%. Exactamente. ¿Sí? Que eso no tiene nada que ver con el tamaño. Eso no tiene nada que ver con el tamaño. ¿Verdad? Claro, ibas a decir otra cosa. No, y para que el hombre pues se quite pues todas esas ideas de la cabeza, ¿sí? Porque para eso pues ahí se debe de adicionar las manos, la boca y todo lo que se pueda. Y todo el cuerpo. Nos vamos a un mensajito y enseguida regresamos. No le cambies. La ruleta del sexo. Un 87% de las mujeres entre 25 y 39 años disfruta del porno como parte de sus hábitos sexuales y más del 70% lo mantiene en secreto. La ruleta del sexo. El 65% de los jóvenes consultados defiende el uso de preservativos en las relaciones sexuales y el 55% considera que el papá debe asumir esa posición. Ya estamos de nuevo contigo, hemos regresado a tu programa de Más de Uno con el doctor Ramón Barajas, que estamos platicando sobre el tamaño importa. Y ahorita en el corte platicábamos sobre algunas mujeres también tienen este mito, sí. Y entonces ven a los hombres y entonces se atreven a juzgar y a decir, no, es que tú tienes muy chiquito el pene, por eso no podemos tener una buena relación, ¿no? Y entonces pues eso es también un mito que está generando que las mujeres, que los hombres se sientan mal y que después empiecen con ciertas disfunciones y que ella esté pues mal informada también, ¿no, doctor? Sí, claro, porque luego vienen la contraparte, que vienen siendo las disfunciones sexuales, claro. ¿sí? Y una de ellas es la disfunción eréctil. Entonces, si a alguien le dicen o lo descartan, claro, diciéndole, tienes un pene muy pequeño, tú no sirves,
Entonces, ¿qué pasa? Sí, pues la autoestima se va hasta el sótano, en primer lugar. ¿Y entonces qué pasó? Sí, pues ya claro. este hombre ya no, y empieza a no querer. De hecho, por la situación de los mitos, el hombre que tiene el pene chico empieza a hacer ese tipo de situación. Incluso, muchos llegan a no quererse casar. Fíjate. ¿Sí? O no querer tener ningún tipo de relación con ninguna mujer por la misma situación. Y bueno, para todas las mujeres y hombres que nos escuchen, si vemos esta situación en un niño pequeño de 6 años hacia atrás, podemos ir con un urólogo o con un andrólogo pediatra, ¿sí? Para que él a su vez le dé algún tipo de hormonal y el pene se le haga un poquito más grande para que no tenga estos problemas el niño. ¿Sí? En caso de que estuviera muy pequeño. Exacto. Nada más que eso sí, siempre hay que verlo con una persona que esté bien preparada en este sentido, ¿sí? Que pueden ser los andrólogos, ¿sí? Y pueden ser los urólogos, para que le revisen el pene al niño y no tenga este tipo de situaciones ya de adulto. Ya de adulto. ¿Sí? Pues eso es muy importante, como prevención. Exacto. Entonces, eso es lo que podemos hacer como padres para esta situación. Y luego, pues como por ejemplo platicábamos en la primaria o cuando está uno chico, pues juegan muchas cosas con el pene. Por ejemplo, juega uno a que si quien llega la orina más lejos, ¿sí? Claro. Y entonces ya es signo de poder, ¿sí? Y a veces juegan a que quien llega el esperma más lejos, ya cuando están más grandecitos, ¿sí? Detalles. Entonces son cosas que se van haciendo con juegos, ¿sí? Pero que eso lo vamos llevando porque estamos viendo que nosotros no lo tenemos igual de desarrollado que la otra persona. Claro. ¿Sí? Y nos vamos traumando. Pero esto no es así. Hay que acordarnos las medidas, ¿sí? 7 centímetros. Hay que agarrarlo. Está dormidito, hay que agarrarlo con una cinta y del pubis, del hueso del pubis. Lo mides y ya tú te das cuenta de 7 centímetros. Si son 100 centímetros, ni te preocupes. ¿Sí? De 7 centímetros para arriba no te debes de preocupar en lo más mínimo. Ni permitas que alguien más te juzgue, ¿no? Exacto, también. ¿sí? Y que bueno, la medida estándar, bueno, son 13 centímetros. Pero bueno, hay algunos otros que se pasan de eso. Sí. Pero no todos somos iguales, pues. Claro. Y hay que acordarnos que la relación sexual no es el 90%, 95% es juegos eróticos y lo demás viene siendo ya el 5% y dicho por las mismas mujeres. Sí, claro. No, y muy estudiado ya desde hace muchos años por grandes sexólogos en el mundo, en donde es muy importante esta otra parte. Como dice David Barrios, nuestro maestro actual, maravilloso, dice: no hacen juego previo y entonces se pierden de un satisfactorio tremendo y van nada más al chimponcuas, dice él, ¿no? Sí. Que es únicamente directo a la penetración, todavía ni siquiera hay lubricación suficiente en la mujer y entonces pues hay una relación sexual muy, muy poco satisfactoria. Sí, y lo que pasa es que estamos educados así, mira, estamos educados así porque donde a veces es nuestra primera relación sexual, quizás en tu hogar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es a la carrera porque no me vaya a ver mi papá o mi mamá. Claro. O alguien. Que me cachen. Que me cachen, ¿sí? Con la vecina o con quien sea, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Sí. Y los dos, como vemos en sexología, se están acondicionando a masturbarse. ¿Por qué? Por esa misma situación. O incluso hay muchos que se están masturbando y les tocan la puerta a la mamá o algo. Y ¿Qué pues estás haciendo? Eso los hace que eyaculen más rápido. Claro. ¿Sí? Y ya se hace la eyaculación rápida. Y también de las mujeres. Entonces, aquí es un problema social, ¿sí? Que tenemos que ir viendo como tal. Si nosotros tuviéramos un poco de educación sexual, pues le daríamos la libertad. Claro. Sí, la libertad que es lo que debe de uno de tener, porque por acá en la política decimos de la libertad y la libertad y la libertad, y acá en este aspecto, pues es la libertad ahora sí del ser, ¿sí? De cada una de las personas y el respeto también a la persona y a su desarrollo. Exacto. Y luego, por ejemplo, nosotros vemos a un niño que está viendo su pene o que lo está jugueteando y pasa una aguantada en la mano, una cosa Manazo. así, ¿no? Manazo. Entonces eso pues no está bien, ¿no? Porque están explorando cosas que ellos no conocen, claro. ¿sí? Y entonces esto va creando situaciones de que no debo de tocarme, incluso, ¿sí? De que eso es pecado o de que eso está mal, ¿sí? Entonces hay que acordarnos nada más que
para un gran grupo de mujeres que han respondido a las preguntas, dicen que el tamaño no importa. El tamaño no importa. Fíjate que esa parte que dices tú es bien importante, cómo dejar que los niños y las niñas conozcan también sus genitales, ¿no? Y que se hagan cargo de ellos. Algo que yo no quiero, no voy a cuidar, en primer lugar, mamás y papás. Entonces, a lo mejor se estimula mucho a los niños a que cuiden su pene y sus testículos y esto. Y se estimula mucho a las niñas a que descuiden, o sea, la contraparte, a que descuiden su vulva, ¿no? Diciendo, eso es feo, sucio, horrible, no se puede tocar, etcétera. Y entonces, de verdad, es una parte de mi cuerpo y es una parte maravillosa, como todas las partes de mi cuerpo, tanto de las niñas como de los niños. Hay que conocerlas. Claro. Primero, luego hay que quererlas y hasta entonces puedes empezar a cuidarlas. Exacto. No se puede cuidar algo que no quieres, que es sucio, que es oscuro, que no sabes de qué se trata. Entonces, si queremos que nuestros hijos e hijas se cuiden desde pequeños de un abuso sexual, se cuiden de un intento, ¿no?, de tocamiento de cualquier tipo, se cuiden de un embarazo no deseado, se cuiden de tener relaciones sexuales a muy temprana edad, que yo no sé por qué en Guadalajara ahorita los niños y las niñas andan teniendo relaciones sexuales a los 12, cuando todavía andan jugando con carritos y muñecas. O sea, no habría tantas cosas que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que la expectativa de vida es tan amplia, que para qué andar ahorita jugando a eso. Sin embargo, pues tampoco se puede negar la posibilidad de empezar como a desarrollar esta parte de la sexualidad de manera muy responsable. Pero si no nos queremos, no nos podemos cuidar. Entonces, eso es muy importante y me gustaría hacer mucho énfasis para que mamá y papá sean suficientemente responsables como padres para empezar a dar una educación sexual desde las primeras etapas de la vida, en este reconocimiento de mi cuerpo es valioso. Todas las partes de mi cuerpo son valiosas, ¿no? Sí. ¿Cómo enseñamos a cuidar los ojos? Igual tenemos que enseñar a cuidar el pene y la vulva. O sea, igual, sí. Las manos, los pies, las piernas, todo está hecho ahí con una razón y está planeado para que seamos felices, íntegros, etcétera, ¿no? Sí, y más bien entender una cosa. Antes, por ejemplo, decían, ahora la educación, dicen, no, pero se están enseñando, ya nomás falta que les den el condón, ¿verdad? Uh-huh. En la educación no es así. No. Hay que hacerles entender, por ejemplo, a los niños uh-huh. que hay enfermedades uh-huh. Sexuales claro. transmitidas uh-huh. que se quiten, uh-huh. pero hay unas que no se quitan. Que no se quitan nunca. Nunca. Entonces, uh-huh. Hay que tener cuidado de esto. Sí. Y también, por ejemplo, en las muchachitas hay uh-huh. que entender, también a los varones, pero más énfasis en las uh-huh. mujeres, un embarazo. Claro. ¿Sí? Entonces, uh-huh. yo en mi trayecto como profesionista, una niña de 13 años uh-huh. iba con su niño ya, ¿sí? Entonces, sí. le daba vergüenza pedir cita. Fíjate, nos vamos a un cortecito y ahorita te platicamos más. De gran tamaño no tiene protagonismo en la relación sexual. La potencia o capacidad de mantener erecciones firmes y prolongadas no es atributo propio de los hombres más dotados en cuestión de tamaño. Esta potencia depende de otros factores, en especial de la capacidad de mantener la excitación en el plano mental. Continúa escuchando tu programa Más de Uno. Ya regresamos contigo, estamos hablando con el doctor Ramón Barajas y nos quedamos en una historia, doctor, que va una niña de 13 años con su bebé. Sí, él va a consulta y le da vergüenza pedir consulta, uh-huh. ¿sí? Y pone a su mamá para que ella sea la que pida la ficha para la consulta, ¿sí? Okay. Entonces, pero también ahí había otra cosa de trasfondo que ese niño que tenía era de un hermano mayor y era una situación pues algo penosa, ¿no? Sí. Y entonces todo esto lo estamos viviendo a diario, pero porque falta esa educación sexual, uh-huh. ¿sí? Debemos de preocuparnos más nosotros como padres y nosotros uh-huh. como adultos, uh-huh. que es lo que vamos a dejar a las futuras generaciones, una educación sexual
pero de a de veras. De a de veras, sí. Ahorita hay un pleito muy grande con la SEP porque hay muchos padres de familia que no están aceptando esta nueva modalidad de educación sexual, que vamos a tener un programa acerca de eso para ver las realidades acerca de lo que está proponiendo la SEP en este momento, que yo creo que la educación se tiene que ir adaptando a las circunstancias de los pueblos, ¿no? En este momento México está sumamente retrasado en educación sexual y lo estamos viendo por la serie de problemas que hay, ¿no? Sí. Los embarazos en muy temprana edad, los incestos, como el que acabas de decir, que yo también los he visto muchísimo, ¿no? Que son hijitos que de repente estos niños van a tener una gran confusión porque son hijos y al mismo tiempo que son hijos son hermanos de su mamá, porque el padre de ambos fue quien fecundó a este bebé. Exacto. Entonces es mi papá, pero es también papá de mi mamá. Entonces sería como mi abuelo, pero es mi padre, ¿sí sabes? Sí. Y entonces la mamá de esta chica educa a este niño, incluso lo registran como hijo de ella cuando es hijo de su hija. Entonces es mi mamá o es mi abuela, es mi mamá o es mi hermana. Entonces sí hay una gran confusión, que esto no puede dejar nada bueno al futuro, ¿no? Yo opino, fíjate, lo que dices está bien, y opino que los diputados o quien vaya a hacer esta ley, ¿sí? Necesitan tomar opinión de las gentes que nos dedicamos a esto. Claro, por favor, sí. Y aparte hacer un programa enriquecedor, ¿sí? Si tomamos modelos extranjeros, ¿por qué no tomamos el modelo de los norteamericanos en este caso? Claro, ¿sí? O de los europeos. A ver, tomemos un modelo de esos, ¿para qué? Para hacer un bien aquí a la sociedad, claro. ¿sí? Y entonces, tomar en cuenta esto, ¿por qué? Para evitarnos tanto problema, ¿sí? Tanto problema que estamos teniendo con la no educación sexual. Exactamente. ¿Sí? Pero que tomen en cuenta a grandes maestros de esta área, sí, para que puedan ayudarnos, sí, y dar una buena educación, como decimos, de a de veras. Sí, claro. Yo creo que vemos en México una gran cantidad de gentes que hemos tenido pues la formación y también un proceso muy largo de haber vivido, ¿no?, diferentes etapas de la educación sexual en México, y yo me atrevo a decir que seguimos en pañales. Sí. Porque, bueno, finalmente nos seguimos peleando con estas cosas, y bueno, estos pleitos empezaron en 1936 y no acaban, ¿no? La Sociedad de Padres de Familia en contra de la educación sexual que propone la SEP. No, y hay una cosa muy importante. Yo también llamaría a la SEP a lo siguiente. Sí. A ver, está bien, pero también tu obligación como órgano rector de la educación en México es, a ver, quita todo lo que está en internet, quita todas esas cosas que es pura basura. Ay, ¿sí? Sí, quita todo eso de revistas, quita todo eso de películas, quita todo eso, ¿sí? O sea, no lo permitas que pasen acá. Claro. ¿Sí? Entonces, eso sería muy bueno, ¿sí? Que tú no le dieras permiso, porque tienen que tener un permiso para exhibirlo. Para exhibirlo. ¿Sí? Entonces, quitar todo esto sería muy saludable. Sí. Somos el primer país que produce pornografía infantil, doctor, en el mundo. Sí. Somos el primer país. Y desgraciadamente esto se acompaña a una falta de educación sexual. Se acompaña a que en las escuelas se está viendo cada vez más sexting, ¿sí? Que es los videos, fotos, mensajes con contenido erótico entre los mismos chavos, que no tienen ningún cuidado porque no tienen la preparación. Entonces, a los 12, 13 años que me mandan un montón de fotos de las mismas compañeritas de segundo de secundaria o de primero, pues a mí se me hace fácil venderlas y regalarlas y subirlas a la red. Y todo lo que se sube a la red, pues independientemente ahí no hay permisos, pues todo queda arriba. Ajá. Una vez que se sube una foto de estas en la red, va a quedar para siempre, ¿no? Entonces, de ahí todos los pederastas en el mundo pues saben que pueden tomar todas esas fotos para construir más pornografía. Y es una gran industria, es un proceso tremendamente grande que nos ha rebasado, y que si no nos ponemos de verdad pues la cachucha de la educación sexual integral, adecuada, oportuna, laica, pues no vamos a poder con esto que nos está ya rebasando muy, muy fuerte. Ahora, otra cosa, lo que hablábamos, mamá y papá tienen que ser los principales educadores,
pero ellos nos dicen, pues a mí nadie me educó. Bueno, pues acércate. Habemos muchas asociaciones, doctores como tú tan sensibles que podemos dar esa educación sexual para que ellos puedan hablar con sus hijos de los riesgos, pero también del placer que se puede vivir en una sexualidad protegida, responsable, ¿no? Entonces, pues es un gran placer el que tenemos con la sexualidad, pero que de repente se convierte en un drama. Entonces, ¿cómo quieres vivir tu vida, no? ¿Con placer, con responsabilidad o con drama? Como si fuera una novela barata, ¿no? Entonces, es también decisión de los padres. Y les digo a los padres una vez más, si ustedes no agarran la onda y ustedes no se ponen a educar sexualmente a sus hijos, el Estado lo tiene que hacer. Claro. Entonces no nos quejemos. El Estado, desde su conciencia, desde lo que ellos opinan que puede estar mejor, desde ahí, desde la problemática social que ven por esta falta de educación sexual, desde ahí van a tomar como las reglas para poner esta educación sexual, que de repente muchos papás brincan y dicen, no puede ser. Bueno, pues es que no hiciste nada tú. ¿No? Entonces es algún día que hablen ustedes en algún otro programa o que se pueda hablar de lo que es la verdad de la pareja, ¿sí? De lo que la pareja debe de hacer. Claro. Porque yo he opinado que, por ejemplo, cuando nos dan pláticas ahí en el DIF o en alguna otra parte respecto a la cuestión matrimonial, ¿sí? Antes de casarse, deberían de informar de todas estas cosas a la pareja y claro, decir, claro. El casarte no nada más es pues ya nomás ir firmar y un papelito y se acabó, o unirte o juntarte como sea. No, tienes sus responsabilidades, claro. ¿sí? Y tienes una responsabilidad contigo y con lo que vas a procrear, ¿sí? Y entonces saber que si el pene o que si la vagina, pero de una forma científica, de una forma que puedas decirle a tu hijo, ¿sí? Mi hijo, no te preocupes, mira, esto es normal, esto es así, esto es asado. ¿Para qué? Para que este niño no vaya creciendo con esos mitos. Claro. Y entonces pueda él desde antes anularse. Así es, ¿verdad? así es. En cambio, si él va creciendo con estas seguridades, donde mamá y papá me escuchan, mamá y papá me entienden, me van dando esta información que yo necesito, porque la curiosidad va a estar, ¿no? En el desarrollo de las niñas y los niños, pero saben a quién recurrir con esa curiosidad, pues se van a quedar más tranquilos, se van a quedar con conciencia de que están siendo escuchados y de que se buscan las respuestas adecuadas. Y mamá y papá que no sepan una respuesta, pues se puede decir fácilmente, no sé en este momento, pero vamos investigando, vamos yendo con alguien que sí sepa, etcétera, y pues vamos a trabajar sobre este tema. Sí, y fíjate, yo me fijo en ustedes, por ejemplo, aquí en Radio Mujer, que hacen programas allá en el Expo Guadalajara, y dan todo a público abierto. Sí, entonces, es una buena forma de conocer. Doctor, ¿tu teléfono? 33 31 17 54 88. ¿Y el de la clínica? 30 95 55 extensión 110. Muchísimas gracias, porque habrá algunas personas que quieran comunicarse contigo para hacer alguna otra consulta o también para ir a consulta, ¿no? Sí, claro. En la clínica del Varón, ahí está el doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias que estuviste con nosotros esta tarde. Muchas gracias al doctor Ramón Barajas por haber aceptado esta invitación. Es amigo del programa, un amigo personal ya nos queremos a través de este programa que hemos compartido muchas veces. Que tengas una excelente noche. Nos escuchamos mañana en punto de las 7.